Tejiendo voces en el territorio Ixil. Ades ragla que connect de plan maestro. Tiene rival que conta, pero entonces desde primera escuela es chocho. Entonces ahora cuidar el alcalde municipal ves que se vea dónde está yendo ese dinero. ¿Sí? Creemos que las comunidades mismas tienen sus propios procesos de organización política a través de sus propias autoridades, que lo que se necesita es mayor legitimidad, mayor fortalecimiento. Les recordamos que esta es una producción de la Asociación Ajquemab Rech Caslemal, con sede en Santa Cruz del Quiché y con un trabajo importante aquí en el norte de este mismo departamento. Hoy en nuestro calendario maya es Julajuj Noj en Quiché y en Ixil Jun Labalno. Este es un día en el que queremos pedir especialmente claridad de pensamiento, queremos pedir ese conocimiento para poder transmitir un mensaje muy importante que los pueblos indígenas han venido demandando desde hace mucho tiempo y que hoy es más vigente que nunca. La justicia en su sentido más amplio. Así es que bienvenidas y bienvenidos sean todos nuevamente y les pedimos también por este medio que nos hagan llegar sus opiniones, sus sugerencias o comentarios a nuestro correo electrónico comunicacion.ajquemab@gmail.com o bien a nuestra página de internet www.ajquemab.org. Y bueno, en el programa de hoy tenemos mucha información que compartir con ustedes, porque inició otro juicio histórico en el que los pueblos indígenas, en especial de El Quiché, han estado esperando por más de 34 años. Y siempre en esta sección informativa les vamos a contar que hoy precisamente se realizó en la cabecera departamental de Quiché una reunión muy importante. Se encuentra una misión de verificación de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ahí estuvimos y les vamos a contar de qué se trató. Y siempre también en la sección informativa pues hay una disputa por los recursos naturales de la región Ixil. Esa nota se las vamos a entregar en un momento gracias al servicio informativo de Telesur. Y bueno, nos vamos a seguir solidarizando con el pueblo maya Cachiquel, que vive bajo un estado de prevención que está encubriendo violaciones a derechos humanos. También les vamos a presentar información al respecto. Y en nuestra sección principal, hoy abordaremos ese tema que les mencionaba al inicio, precisamente que es esa falta de justicia, esa búsqueda de justicia de los pueblos indígenas. Y en este sentido vamos a tener acá invitados muy especiales. Más adelante les vamos a compartir esta parte. Y bueno, también tendremos música en el programa. Así es que quédese donde está, por favor no cambie y empezamos con este programa. Y pues para dar inicio a Tejiendo Voces en el territorio Ixil, vamos a iniciar con esa noticia que impactó e inició el mes de octubre. Precisamente lo que les comentaba, el inicio del juicio por la quema de la Embajada de España a 34 años de haberse realizado este hecho, finalmente inicia un proceso que solo está comenzando. Veamos. Arranca el juicio por la masacre de 37 personas ocurrida en la Embajada de España en Guatemala en 1980. La querellante del proceso es la hija de una de las víctimas y Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú. El ex jefe policial Pedro García Redondo es el único sentado al banquillo por la matanza en el que fallecieron, entre otras personas, el entonces cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol, y otros diplomáticos. El ex agente estuvo al frente del comando que bloqueó la salida de la sede diplomática cuando se registró un incendio. Será juzgado por los delitos de asesinato y deberes contra la humanidad.
El suceso tuvo lugar el 31 de enero de 1980, cuando la Fuerza de Seguridad del régimen militar del general Fernando Lucas García asaltaron la embajada española después de que fuera ocupada por campesinos guatemaltecos. Rigoberta Menchú, cuya familia sufrió los horrores de la guerra, esperó por este juicio durante 34 años. Asegura que lo único que desea es que se honre la justicia y la verdad. Y ahora está lista para compartir con nosotros su opinión y sus emociones en directo. Muchas gracias por estar con nosotros. El único inculpado en este proceso se declaró inocente. Sin embargo, usted en reiteradas ocasiones ha responsabilizado al ex policía de esta masacre. ¿Qué impresiones le surgen cuando García Redondo se declara inocente y qué pruebas tiene para ser tan enfática al inculparle? Sí, en primer lugar, muchas gracias. Una jornada muy especial, una jornada histórica, porque esperamos 34 años, por fin llegó a un tribunal de alto impacto, y en este tribunal de alto impacto pues ya recibió nuestro expediente. ¿Cuáles son las pruebas? Son 104 documentales, folios, como de 30,000 folios de investigación que está dentro de este proceso. Incluye exhumaciones, incluye peritajes psicosociales de las víctimas, pero los testimonios más impresionantes son de los pocos familiares que nos tocó ser querellantes, el señor Sergio B. y mi persona, que esta tarde rendí declaración por casi 2 horas en el tribunal. Pruebas, pues también lo tiene el tribunal, en tanto que mañana van a comparecer 6 peritos y hay un número extraordinario de testigos, pero hoy compareció el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que se encontraba en la embajada. Su conversación con los respetables personalidades que fallecieron en la embajada, narró los hechos, que fue un hecho presencial de una parte, sobrevivió de esta masacre un poco antes del que los otros no tuvieron la suerte de sobrevivir. Entonces, pues es el tribunal el que tiene que calificar las pruebas, los argumentos. Lo más importante es que ya empezó este proceso. 34 años debieron pasar para ello. Entre las víctimas estaba su padre. En su opinión, ¿de qué forma va a ayudarla a usted, a las otras víctimas de esta tragedia, a reparar en cierta forma el daño causado? Por cierto, no es el único familiar que muere durante el conflicto guatemalteco. Sí, primero el contexto fue bastante doloroso, de recordar el secuestro, tortura y quema de mi hermano Patrocinio, de mi madre Juana Tum, que fue secuestrada el 19 de abril del año 80, unos días, semanas después de la muerte de mi papá. También el fusilamiento de mi hermano Víctor, secuestro de Patrocinio, todos los familiares que perdimos, pero sentir también la fuerza de 37 víctimas que dejaron hijos, que dejaron esposas, que dejaron madres, ancianos. No solo los victimarios, han muerto varios de ellos, como el señor Chupina, como el señor Lucas García, como otros, uno que está prófugo de la justicia, sino también las víctimas son ancianos y que muchos de ellos han muerto en la soledad. Creo que es muy triste este día también, pero estoy cerrando, de mi parte, estoy cerrando un ciclo de mi vida. Yo siento que me va a empezar una nueva vida después de este acontecimiento histórico que estamos en un tribunal. Se le ve emocionada justamente por este proceso. ¿De qué forma entonces podría influir en su carrera como activista, como defensora de los derechos sociales, de los derechos indígenas, que en cierta forma ha sido motivada por estos mismos sucesos trágicos? Usted habla de un nuevo punto en su vida. ¿Cómo va a influir? Primero, porque hablaba del contexto. Son miles de guatemaltecos que han perdido la vida, son muchas viudas que no han podido hablar, pero también son tantos años que nosotros, las víctimas, hemos sido doble, triplemente criminalizados.
hemos recibido burlas en la calle, nos han acusado de subversivos, de comunistas, nos han dicho mentirosos, nos han dicho de todo en 34 años, aparte de recordar todos los días esta tragedia que quedó en la impunidad. Ahora, después de esto yo siento un alivio muy grande porque yo he cumplido con mis difuntos, he cumplido con los muertos de la Embajada de España y hoy queda en manos de los tribunales y un tribunal de alto impacto. Queda en la memoria de los delitos de lesa humanidad, queda en la memoria del terrorismo de Estado. Sin duda, como lo dije hoy al tribunal, el Estado preparó la matanza de la Embajada de España, pero también el Estado preparó el terror en las comunidades, en los pueblos. Yo estoy cansada de esto. O sea, yo creo que todos los días yo hablé del caso de los 34 años. Y mi familia estuvo presente. Es mucho más alto la responsabilidad cuando yo sé que somos pocos los que hablamos por todos esos 37 víctimas españoles, estudiantes, profesionales de la ciudad de Guatemala y campesinos que perdieron la vida y que no está con nosotros el señor Máximo Cajal, que es el máximo testigo que tenemos, el idóneo, pues lo hemos recordado el día de hoy también, porque su testimonio pasó y quedó en la historia como prueba anticipada de que él fue ocular de los hechos. Él dijo con quién hizo trámites, qué gestión él encaró en ese momento, cómo clamó por la vida de ellos, no solo la vida de él, sino la vida de cada persona que estaba en la Embajada Española. Y creo que este caso pues conmovió el mundo y conmueve el mundo hoy y es una prueba para la justicia guatemalteca. Sí, un testimonio póstumo que podría resultar fundamental en el juicio. Usted hablaba de que en numerosas oportunidades en estos 34 años le han enfrentado, ¿no?, por su lucha. También decía que ha cumplido con los muertos. Sin embargo, ya han pasado casi 20 años desde el término del conflicto armado y las voces dentro de Guatemala están divididas. Hay quienes llaman a la justicia, otros que piden perdón y olvido. Y justamente respecto a estos últimos, hay quienes recuerdan que en función de su actuar como Nobel de la Paz, debiese ser el llamar a la conciliación y le refrendan justamente palabras utilizadas hoy día, por ejemplo, en la audiencia como coraje o frustración. ¿Cómo le responde a este sector de la población guatemalteca? Bueno, hay un hecho y es que todo el debate actual debe ser en el interior del Tribunal de Alto Impacto de primera instancia de Salavey. No permitimos ningún argumento que sea fuera del tribunal. Justo hemos tenido 34 años para debatir en el público, fuera de las fronteras. Hemos sobrevivido con esto. Ahora, hoy le toca al tribunal escuchar y decidir sobre una sentencia. Si hay terceras partes en la calle, eso no nos incumbe porque hoy es el tiempo de los sujetos procesales y hemos pedido a todas las autoridades guatemaltecos que de verdad respeten al tribunal, respeten al Ministerio Público, respeten a las partes procesales, simple y sencillo, que nos den la oportunidad de dignificar nuestra verdad legítima, nuestra memoria legítima, y que digamos hoy esto no quedó en la impunidad. Una oportunidad para hacer justicia. Nos quedamos con sus palabras. Muchas gracias por estar con nosotros. Hablábamos con la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien es la querellante en el histórico juicio por la masacre en la Embajada de España en Guatemala.